Buenos días, mis queridos. Soy doña Dolores. Tengo 83 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en mi corazón por muchos, muchos años. Antes de comenzar, quisiera pedirte a ti que me estás viendo ahora que dejes tu like, te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde dónde me estás viendo. Esto me hace muy feliz saber que mi historia está llegando a tantos lugares diferentes. Era 1958. Yo tenía apenas 19 años, cabello negro largo hasta la cintura y sueños grandes como el cielo de Villa del Carmen, el pueblito donde nací y crecí. En aquel tiempo, no teníamos muchas opciones más que casarnos jóvenes. Mi padre era riguroso, de esos hombres que pensaban que la mujer debía salir de la casa de los padres directo para la casa del marido. Y así fue como me pasó a mí. Conocí a Miguel en una fiesta de San Juan. Él tenía 25 años, trabajaba en correos, tenía un empleo estable y era respetado en la comunidad. Alto, de hombros anchos y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. No tardó mucho en pedir permiso a mi padre para cortejarme. Recuerdo como si fuera hoy. Él todo formal, de traje y corbata, sosteniendo el sombrero en las manos, esperando en la sala mientras mi padre lo evaluaba de arriba abajo. Nuestro noviazgo duró apenas 6 meses. En aquella época era así. No había eso de estar años de novios como hoy en día. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con derecho a vestido blanco que mi madre y mis tías cosieron a mano durante semanas. Fue el día más feliz de mi vida. Al menos eso era lo que pensaba en aquel momento. Los primeros años fueron como un sueño. Miguel era atento, cariñoso, y pronto llegaron nuestros hijos. Primero Eduardo en 1959, después Carmen en 1961 y por último Santiago en 1963. Nuestra casa siempre llena, bulliciosa y feliz. Miguel trabajaba mucho para mantenernos a todos y yo cuidaba de la casa y de los niños. Éramos lo que se podía llamar una familia perfecta a los ojos de todos. Pero fue en 1965, ya con 7 años de casados, que las cosas comenzaron a cambiar. Acto 1. La sospecha, Miguel, comenzó a hacer horas extras en el trabajo, llegando cada vez más tarde a casa. A veces yo despertaba de madrugada y lo encontraba en la sala, sentado en la butaca, mirando la nada, con una copa de coñac en la mano. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, siempre decía lo mismo. Nada, Dolores. Solo es cansancio del trabajo. Yo le creía. ¿Por qué no iba a creerle? Él nunca me había dado motivos para dudar. Hasta aquella tarde de miércoles, en abril de 1965. Recuerdo hasta el tiempo que hacía. Un día soleado, con esa brisa fresca que entraba por las ventanas mientras yo lavaba su ropa. Como de costumbre, vaciaba los bolsillos antes de poner las prendas a lavar. Fue cuando la encontré, doblada cuidadosamente en el bolsillo interno de su saco, una fotografía pequeña, de esas en blanco y negro, medio amarillenta en los bordes. Era el rostro de una mujer joven, hermosa, con cabello claro y una sonrisa tímida. En el reverso de la foto, solo las iniciales RS, escritas a mano. Mi corazón se disparó en el pecho. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí un frío en el estómago que nunca había sentido antes. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué mi esposo llevaba su foto escondida en el saco? ¿Sería ella la razón de las horas extras, de las noches sin dormir, de la mirada distante que venía presentando en los últimos meses? Esa noche no pude dormir. Acostada al lado de Miguel, observé su rostro sereno mientras dormía y me pregunté cuántos secretos guardaba de mí. Al día siguiente, puse la foto de vuelta, exactamente donde la encontré. Decidí observar, esperar, tratar de entender qué estaba pasando antes de confrontarlo. Las semanas siguientes fueron un verdadero tormento. Yo vivía dividida entre la mujer que lavaba, planchaba, cocinaba y cuidaba de los niños con una sonrisa en el rostro, y la mujer
que por dentro se estaba despedazando de celos e inseguridad. Comencé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Llamadas telefónicas misteriosas que él atendía y luego colgaba cuando yo entraba a la sala. Cartas que llegaban sin remitente y que él guardaba bajo llave. Y el perfume. Un perfume diferente que a veces sentía en su ropa. En aquella época no teníamos toda esa libertad que tienen las mujeres hoy. Una esposa cuestionar al marido era casi una falta de respeto. Y el divorcio, ni pensarlo. Era un escándalo que marcaría no solo a la mujer, sino también a los hijos para el resto de la vida. Además, yo no trabajaba fuera de casa. ¿Cómo iba a mantener a 3 niños pequeños sola? La sociedad no perdonaba a una mujer separada, y mis propios padres probablemente no me aceptarían de vuelta. Entonces sufría en silencio, tragando las lágrimas cuando me acostaba sola en la cama, porque Miguel tenía otra reunión importante en el trabajo. Veía a mis hijos preguntando por papá e inventaba excusas para justificar su ausencia. Papá está trabajando mucho para darnos una buena vida, decía, mientras por dentro mi corazón se partía en 1000 pedazos. Fue cuando comenzaron los viajes. Primero una vez al mes, después quincenalmente. Miguel decía que eran para resolver asuntos del trabajo en otras ciudades. Cada vez que anunciaba un nuevo viaje, yo observaba cómo sus ojos brillaban de una forma diferente, como si estuviera ansioso por partir. En uno de esos viajes, en junio de 1966, mientras él estaba fuera, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los niños estaban en la escuela y yo tenía la casa solo para mí. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, entré en el pequeño estudio que Miguel mantenía en casa. Un espacio donde nosotros, la familia, rara vez entrábamos. Era su espacio sagrado, donde guardaba sus documentos y trabajaba cuando traía asuntos a casa. Comencé a abrir cajones, revolver papeles, buscar cualquier pista que pudiera darme respuestas. Fue cuando la encontré. Escondida debajo de una pila de documentos antiguos, una caja de zapatos. Dentro había cartas. Varias cartas dirigidas a una tal Rosa Santos. Las cartas no estaban abiertas. Eran cartas que Miguel había escrito, pero que por algún motivo no había enviado. Con las manos temblorosas, abrí una de ellas y comencé a leer. Querida Rosa, continúo mis búsquedas incansables por ti. Ya han pasado tantos años, pero no desistiré mientras no te encuentre. Las pocas informaciones que tengo indican que puedes estar en Guadalajara. La próxima semana viajaré allá nuevamente. La esperanza de finalmente verte cara a cara es lo que me mantiene siguiendo adelante. Miguel, tomé otra carta, más reciente, fechada de apenas un mes atrás. Rosa, finalmente tengo noticias concretas. La señora con quien conversé dijo que te conoció y confirmó que estuviste viviendo en la dirección que descubrí, pero cree que aún estás en la ciudad. Estoy tan cerca, puedo sentirlo. La próxima semana estaré allí nuevamente y no volveré sin respuestas. No imaginas cómo ha sido difícil mantener este secreto todos estos años. A veces pienso en contarle todo a Dolores, pero tengo miedo de cómo reaccionaría. Nuestra familia ya ha pasado por tanto sufrimiento. No quiero abrir heridas antiguas. Con esperanza, Miguel, leí y releí aquellas cartas varias veces, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Quién era esa Rosa que mi esposo buscaba tan desesperadamente? ¿Qué significaba ella para él? ¿Y qué secreto era ese que no podía compartir conmigo? La foto que encontré en su saco ciertamente era de Rosa. ¿Pero qué tipo de relación tenían? ¿Sería ella una antigua novia, una amante actual, alguien por quien él aún nutría sentimientos profundos? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza, y cada una de ellas era como una agujeta en mi corazón. Guardé todo exactamente como lo encontré y salí del estudio con más dudas que respuestas. En las semanas siguientes, observé a Miguel aún más atentamente.
Noté cómo parecía más ansioso, más distraído. A veces lo sorprendía mirando la fotografía cuando pensaba que estaba solo, con una expresión que yo nunca había visto antes. No era pasión o deseo, era algo diferente, algo que yo no conseguía identificar. Fue una tarde de domingo, en agosto de 1966, que recibí la llamada telefónica que cambiaría todo. La voz grave del otro lado de la línea informó que Miguel había sufrido un accidente de carro en la carretera entre Guadalajara y nuestra ciudad. Estaba vivo, pero en estado grave, internado en el hospital de un pueblo pequeño en el camino. Dejé a los niños con mi hermana y tomé el primer autobús disponible. El viaje de 4 horas pareció una eternidad. Mi mente hervía de preocupaciones. ¿Y si moría? ¿Y si quedaba inválido? ¿Cómo cuidaría de él y de los niños sola? Y en medio de todo ese torbellino de pensamientos, una pregunta insistente. Estaba yendo o volviendo de un encuentro con ella, con Rosa. Cuando finalmente llegué al hospital, Miguel estaba inconsciente, con varios heridos y una pierna rota. El médico me informó que se había golpeado la cabeza con fuerza y estaba con fiebre alta debido a una infección que se había instalado en una de las heridas. Las próximas 24 horas serán cruciales, dijo con esa seriedad que solo los médicos consiguen tener cuando dan noticias graves. Me quedé al lado de su cama toda la noche, sosteniendo su mano, rezando todas las oraciones que conocía. Alrededor de las 3 de la mañana, Miguel comenzó a delirar por causa de la fiebre. Murmuraba palabras inconexas, nombres que yo no reconocía. Y entonces, claramente, la llamó. Rosa, Rosa, finalmente te encontré. Rosa. Aquellas palabras fueron como puñaladas en mi pecho. Entonces era verdad. Estaba con ella cuando sufrió el accidente. Tal vez estuviera volviendo de un encuentro con ella. O quizás estuviera planeando abandonarnos para quedarse con ella de una vez por todas. Lloré silenciosamente al lado de su cama, sintiendo mi mundo derrumbarse. Después de tantos años juntos, 3 hijos, una vida entera construida, ¿cómo podía hacerme esto? Comencé a planear qué haría cuando despertara. ¿Confrontarlo? ¿Fingir que no sabía nada? ¿Hacer las maletas y partir con los niños? A la mañana siguiente, la fiebre disminuyó y Miguel finalmente abrió los ojos. Al verme, una sonrisa débil se formó en sus labios maltratados. Dolores, susurró. ¿Viniste? Tragué el llanto y respondí. Claro que vine. Soy tu esposa. Nos quedamos en silencio por algunos momentos. Entonces tomé coraje y pregunté. ¿Quién es Rosa, Miguel? Él cerró los ojos y por un instante pensé que había vuelto a dormir. Pero entonces vi una lágrima escurrir por el rincón de su ojo. ¿Cómo sabes sobre Rosa? Preguntó con la voz embargada. La llamaste durante la noche mientras delirabas de fiebre, respondí, sintiendo mi corazón apretar. Y yo encontré la foto de ella en tu saco. Y las cartas, Miguel. Encontré las cartas que escribiste para ella. Allí estaba el confronto que tanto temía. Ahora no había cómo volver atrás. Miguel cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió nuevamente, había una mezcla de alivio y miedo en su mirada. Estiró la mano temblorosa, tomó la mía y la apretó con la poca fuerza que tenía. Dolores, comenzó con voz baja y cansada. No es lo que estás pensando. Rosa no es mi amante. Recuerdo que me quedé en silencio, sin saber si le creía. Después de todo, ¿qué otra explicación podría haber para los viajes secretos, las cartas escondidas, la fotografía guardada con tanto cuidado? Rosa es mi hermana, dijo finalmente. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. ¿Hermana? En casi 8 años de matrimonio, Miguel nunca había mencionado que tenía una hermana. Él siempre me dijo que era hijo único, que sus padres habían fallecido cuando era joven y que no tenía familia, aparte de un tío lejano en la Ciudad de México. ¿Cómo que tu hermana?
¿Por qué nunca me contaste sobre ella? ¿Por qué todo este secreto? Miguel pidió un vaso de agua y mientras yo lo ayudaba a beber, noté que sus manos temblaban aún más. Después, con la voz embargada, comenzó a contarme una historia que jamás imaginé escuchar. Cuando yo tenía 6 años y Rosa apenas 4, nuestros padres se separaron. Fue una separación terrible, llena de peleas y resentimientos. Mi padre se quedó conmigo y mi madre se llevó a Rosa. Hicieron un acuerdo cruel. Cada uno seguiría su vida con uno de los hijos y nunca más tendrían contacto. Era como si quisieran borrar completamente el pasado. Mientras él hablaba, yo veía el dolor estampado en su rostro, un dolor antiguo, profundo, que él cargaba hacía décadas. Crecí preguntando por mi hermana, pero mi padre se negaba a hablar sobre ella. Decía que era mejor así, que debíamos seguir adelante. Cuando cumplí 15 años, mi padre sufrió un derrame cerebral y antes de fallecer, finalmente me contó que mi madre y Rosa se habían mudado a Jalisco. Fue todo lo que conseguí sacarle. En ese momento, comencé a entender el peso del secreto que Miguel cargaba. Imaginé al niñito que fue separado de su hermanita sin poder despedirse, creciendo con esa ausencia, con esa herida abierta. Después de que mi padre murió, fui a vivir con mi tío en la Ciudad de México. Comencé a trabajar temprano y guardaba cada centavo que podía para algún día buscar a Rosa y a mi madre. Pero no tenía ninguna pista concreta. Solo sabía que habían ido a Jalisco. Hizo una pausa, sus ojos llenos de lágrimas. Cuando nos casamos, ya había aceptado que tal vez nunca más las encontraría. Había aprendido a vivir con ese dolor, y entonces, hace cerca de 2 años, recibí una carta de una antigua vecina de la época en que mis padres estaban casados. Me había buscado a través de la dirección de correos y dijo que había encontrado a mi madre por casualidad en Guadalajara. Miguel respiró profundo antes de continuar. Mi madre había fallecido algunos meses antes, pero Rosa estaba viva y vivía en la misma ciudad. Lágrimas escurrían por el rostro de Miguel mientras hablaba. Lágrimas de un niño que creció sin la hermana, sin la madre, cargando una ausencia que nadie conseguía llenar. ¿Por qué no me contaste, Miguel? ¿Por qué escondiste esto de mí durante todo este tiempo? Pregunté tratando de entender. Él respiró hondo antes de responder. Al principio, tenía miedo de despertar todo ese dolor que había conseguido enterrar. Después, cuando recibí la carta y comencé a buscar a Rosa, tenía miedo de crear expectativas y no encontrarla. ¿Y si ella no quisiera verme? ¿Y si ni siquiera se acordaba de mí? Éramos tan pequeños cuando nos separaron. Me quedé pensando en cómo debe haber sido difícil para él guardar todo eso solo. Los viajes a Guadalajara, las búsquedas sin resultados, la esperanza que se renovaba a cada pequeña pista y se deshacía cuando llegaba a otro callejón sin salida. La foto que encontraste, continuó, fue enviada por la vecina. Es una foto antigua de cuando Rosa tenía unos 20 años. Fue la primera vez que vi el rostro de mi hermana después de tantos años. No podía dejar de mirarla, de buscar rasgos que me recordaran a la niñita que conocí, de imaginar cómo sería su voz, su manera de ser. Mientras él hablaba, sentí una mezcla de alivio y culpa invadirme. Alivio porque no había otra mujer, porque mi matrimonio no estaba amenazado. Culpa por haber dudado de él, por haber imaginado lo peor, por no haber sido la esposa en quien él podía confiar para compartir su dolor más profundo. ¿Y el accidente?, pregunté. ¿Cómo sucedió? Miguel apretó mi mano más fuerte. Finalmente la encontré, Dolores. Después de tantos años, tantos viajes, tantas pistas falsas, encontré a Rosa. Está viviendo en un pueblito camino a Guadalajara. Conseguí la dirección a través de una antigua compañera de trabajo de ella. Hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. Fui hasta allá. Me quedé parado frente a su casa por horas, sin coraje de tocar la puerta. Cuando finalmente lo hice, ella no estaba. Una vecina dijo que había viajado a visitar a una amiga
y volvería al día siguiente. Decidí esperar en el pueblo. Pasé el día entero por las calles, imaginando el encuentro, ensayando lo que diría. Estaba tan nervioso, tan ansioso. A la mañana siguiente, cuando volví a luz a su casa, perdí el control del carro en una curva. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro. No eran más lágrimas de tristeza o de rabia, sino de compasión. De repente, todo tenía sentido. Los viajes, las llamadas secretas, el comportamiento distante. No era una traición lo que Miguel estaba escondiendo, sino un dolor tan profundo que no sabía cómo compartir. ¿Y ahora? ¿Conseguiste hablar con ella?, pregunté. Una sonrisa débil apareció en el rostro maltratado de Miguel. Sí, ella vino a visitarme aquí al hospital ayer, antes de que llegaras. La vecina vio el accidente y reconoció mi carro. Avisó a Rosa cuando ella volvió de viaje y ella vino inmediatamente. Mi corazón se aceleró. ¿Ella estuvo aquí? ¿Hablaron? Miguel asintió, sus ojos brillando de una forma que yo nunca había visto antes. Fue como si los 30 años que pasamos separados hubieran desaparecido en un instante. Ella me reconoció, Dolores. Dijo que nunca olvidó al hermano mayor que la protegía de todo. Nuestra madre siempre habló de mí para ella. Mantuvo mi memoria viva. Hizo una pausa, emocionado. Rosa pasó la vida entera preguntándose dónde estaría yo, si estaba bien, si había formado una familia. Rosa me contó que nuestra madre pasó años buscándome, pero mi padre cambiaba de dirección constantemente, justamente para evitar que nos encontraran. Cuando él falleció y fui a vivir con mi tío, perdieron completamente mi rastro. Miguel cerró los ojos, las lágrimas corriendo por su rostro. Me mostró fotos de nuestra madre, me contó cómo fueron los últimos años de ella. Dijo que mamá siempre creyó que algún día nos reencontraríamos. En ese momento, entendí el verdadero significado de la foto que encontré en la cartera de Miguel. No era la imagen de una amante, sino la única conexión que él tenía con la hermana perdida, con la familia que le fue arrancada. Era un tesoro que él cargaba junto al pecho, una promesa de que algún día la encontraría. ¿Por qué no me contaste todo esto antes, Miguel? ¿Por qué no compartiste este dolor conmigo? Él cerró los ojos por un momento. Al principio, era demasiado difícil hablar sobre eso. Tenía miedo de tocar la herida y no conseguir cerrarla nuevamente. Después, cuando comencé a buscarla, no quería crear expectativas en ti y en los niños. ¿Y si nunca la encontraba? Sería una decepción más para cargar. Mirando hacia atrás ahora, con la sabiduría que solo los años traen, entiendo su miedo. En aquella época, las personas no hablaban abiertamente sobre sus sentimientos, especialmente los hombres. Demostrar vulnerabilidad era visto como debilidad. Miguel había sido criado por el padre, un hombre rígido de la vieja generación, que probablemente nunca mostró un gramo de fragilidad. ¿Cómo podía él saber compartir su dolor más profundo? ¿Qué pasó después de eso? Deben estar preguntándose. Bueno, la historia no termina en el cuarto de aquel hospital. En realidad, fue apenas el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra vida. Miguel se quedó internado por 2 semanas. Durante ese tiempo, Rosa lo visitaba todos los días. Al principio, yo me quedaba aprensiva, casi con celos de aquella mujer que había ocupado tanto espacio en los pensamientos de mi esposo. Pero bastaron algunos minutos de conversación para que entendiera por qué Miguel nunca había desistido de encontrarla. Rosa era una mujer dulce, de habla mansa y ojos gentiles que recordaban mucho a su hermano. Se había casado joven como yo, pero no tuvo hijos. Su esposo había fallecido algunos años antes y vivía sola en la pequeña casa que heredó de él. Cuando supo que Miguel tenía esposa y 3 hijos, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Tengo una familia, repetía. Finalmente tengo una familia nuevamente.
En los días que siguieron, conocí una nueva versión de mi esposo. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. Sonreía más, hablaba más, compartía historias de la infancia que nunca se había mencionado antes. Era como si al reencontrar a Rosa, también hubiera reencontrado una parte de sí mismo que estaba perdida. Cuando finalmente le dieron el alta del hospital, Miguel hizo un pedido que me tomó por sorpresa. Quería que Rosa viniera a vivir con nosotros, al menos por un tiempo. Nuestra casa es pequeña, argumentó, pero podemos arreglar espacio. Los niños la van a adorar, estoy seguro. Y ella está tan sola, Dolores. Imaginen, mis queridos, cómo fue para mí aquel pedido de Miguel. Yo, que por semanas había sufrido pensando que mi esposo me engañaba con otra mujer. Ahora estaba siendo solicitada a abrir las puertas de mi casa para esa misma mujer que, en realidad, era su hermana. La vida tiene de esas vueltas que solo Dios entiende, ¿no es así? Nuestra casa en la calle de las Acacias era modesta, con apenas 3 habitaciones. Una para nosotros, una para los varones y otra para Carmen. ¿Dónde pondríamos a Rosa? Pero, mirando el rostro de Miguel, aquella felicidad genuina que yo nunca había visto en él antes, ¿cómo podía decir que no? Podemos transformar el cuartito de costura en una habitación para ella, sugerí, viendo sus ojos iluminarse de gratitud. No es grande, pero quedará acogedor. En los días que siguieron al alta hospitalaria, me dediqué a preparar la casa para nuestra nueva huésped. Limpié el cuartito que usaba para guardar mis hilos y telas. Pedí ayuda al vecino José para instalar una pequeña cama que compramos de segunda mano. Puse cortinas nuevas en las ventanas y flores frescas en un jarrito sobre la cómoda. Quería que Rosa se sintiera bienvenida, que supiera que tenía un lugar en nuestra familia. Los niños quedaron alborotados con la noticia de que tendrían una tía. En 1966, en nuestro pueblito del interior, la llegada de un nuevo habitante siempre era motivo de curiosidad y agitación. Eduardo, con sus 7 años, preguntaba cada 5 minutos si la tía Rosa ya estaba llegando. Carmen, de 5 años, quería saber si la tía contaría historias para ella, como yo hacía. Y el pequeño Santiago, con apenas 3 añitos, repetía tita varias veces, probando la nueva palabra en la lengua. El día en que Rosa llegó a nuestra casa quedó grabado en mi memoria como si fuera ayer. Era un sábado soleado de septiembre. Miguel, aún recuperándose del accidente, estaba sentado en el portal esperando ansiosamente. Los niños corrían por el patio, incapaces de contener la emoción. Y yo, con el corazón a los saltos, daba los últimos toques en el almuerzo especial que había preparado. Cuando el taxi paró frente a nuestra casa, vi a Miguel levantarse con esfuerzo, apoyándose en el bastón que usaría por los próximos meses. Rosa bajó del carro con una pequeña maleta en la mano, vestida con un vestido azul celeste sencillo y un pañuelo en la cabeza. Ella miró la casa, a los niños que ahora estaban paralizados de timidez y finalmente a su hermano. Una sonrisa que parecía iluminar toda la cuadra surgió en su rostro. Entonces, esta es tu familia, hermano, dijo con lágrimas en los ojos. Miguel solo asintió, incapaz de hablar por la emoción. Fue Eduardo quien rompió el silencio, corriendo hasta ella y anunciando orgullosamente: «Yo soy Eduardo, tengo 7 años y ya sé leer». Eso nos hizo a todos reír, rompiendo la tensión inicial. Rosa se agachó para quedar a su altura, el mismo gesto que Miguel siempre hacía con los niños. Era impresionante cómo algunos hábitos y maneras eran idénticos entre los dos, incluso después de tantos años separados. «Estoy muy feliz de conocerte, Eduardo. Tu mamá me contó que eres un niño muy inteligente». Carmen y Santiago se aproximaron también, atraídos por la voz dulce de la tía. Pronto Rosa estaba sentada en el escalón del portal con Santiago en el regazo y los otros 2 niños a su lado, contando cómo era Guadalajara, la ciudad grande donde había vivido por muchos años. Fue una tarde mágica.
Almorzamos todos juntos, con Rosa elogiando mi comida a cada bocado. Después ella sacó de la maleta regalos que había traído para los niños. Un carrito para Eduardo, una muñeca para Carmen y un osito de peluche para Santiago. Eran juguetes sencillos, pero los niños quedaron encantados. Por la noche, cuando finalmente conseguimos acostar a los niños después de mucha insistencia de Rosa para contar solo una historia más, nosotros tres nos sentamos en la sala. Miguel, visiblemente cansado pero más feliz, estaba recostado en la butaca. Yo serví un cafecito para los tres, ese ritual tan nuestro que siempre acompaña las buenas conversaciones. «Gracias por recibirme en tu casa, Dolores», dijo Rosa, sosteniendo mi mano. «Sé que no debe haber sido fácil para ti, especialmente después de todo lo que pasó». Miré a Miguel, que nos observaba con una mezcla de agotamiento y contentamiento. Percibí en ese momento que algo había cambiado dentro de mí también. El resentimiento inicial, los celos irracionales que sentí cuando descubrí la foto, todo se había transformado en algo diferente. Era como si yo también hubiera ganado una hermana. «Esta es tu casa ahora, Rosa», respondí sinceramente, «por el tiempo que quieras quedarte». Lo que iba a ser una estadía temporal de algunas semanas se transformó en meses. Rosa se encajó en nuestra rutina como si siempre hubiera formado parte de ella. Por las mañanas, mientras yo preparaba el café y arreglaba a los niños para la escuela, ella cuidaba de la huerta que comenzamos juntas en el patio. Por las tardes me ayudaba con las tareas domésticas y se quedaba con Santiago mientras yo iba a buscar a los niños mayores en la escuela. Por las noches encantaba a todos nosotros con historias de la vida en Guadalajara y con los pocos recuerdos que tenía de la infancia con Miguel. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, encontré a Rosa en el portal, mirando las estrellas con una mirada distante. Me senté a su lado en el banco de madera que Miguel había hecho años atrás. «Un peso por tus pensamientos», dije, usando la expresión que mi madre siempre utilizaba. Rosa sonrió. «Estaba pensando en cómo la vida da vueltas, Dolores. Por tantos años viví sola, creyendo que nunca más vería a mi hermano. Y ahora estoy aquí, formando parte de una familia tan amorosa». Nos quedamos en silencio por algunos momentos, apenas apreciando la brisa nocturna y el cielo estrellado de nuestro pueblito. «¿Sabes?», continuó, «nuestra madre nunca perdió la esperanza de encontrar a Miguel. Incluso en los últimos días, cuando ya estaba muy enferma, decía que sentía que algún día nos reencontraríamos. Sentí un nudo en la garganta al pensar en aquella madre que murió sin volver a ver a su hijo. Ella habría estado muy feliz de verlos a ustedes dos juntos nuevamente». Rosa asintió con los ojos llorosos. «Mamá siempre decía que Miguel tenía los ojos del abuelo y la sonrisa del padre de ella. Veo eso ahora cuando lo miro. Es como si una parte de ella estuviera viva en él. Aquella noche comprendí más profundamente el vacío que tanto Miguel como Rosa habían cargado por toda la vida. Un vacío que ahora comenzaba a ser llenado, no solo por la reaproximación de los dos, sino por la nueva familia que estábamos construyendo juntos. Con el pasar de los meses, Rosa se volvió indispensable en nuestra casa. Los niños la adoraban, especialmente Carmen, que seguía a la tía por todas partes. Miguel se recuperaba lentamente, tanto física como emocionalmente. Era como si cada conversación con Rosa, cada memoria compartida, cada risa ayudara a curar una herida antigua. En noviembre de 1966, Rosa anunció que estaba pensando en volver a Guadalajara. «Necesito resolver algunas pendencias, vender la casa que heredé de mi esposo», explicó durante la cena. El silencio que siguió fue roto por el llanto inmediato de Carmen. «No quiero que tía Rosa se vaya», sollozó la niña, expresando lo que todos sentíamos. «¿Y quién dijo que me voy de verdad?». Rosa respondió abrazando a su sobrina. «Solo necesito resolver algunas cosas por allá. Después, si tu mamá y tu papá lo permiten, me gustaría mucho volver y quedarme con ustedes».
Intercambié una mirada con Miguel, que asintió casi imperceptiblemente. «Esta siempre será tu casa, Rosa», dije, sintiendo una emoción genuina en la voz. «Siempre habrá lugar para ti aquí». Rosa se quedó en Guadalajara por casi un mes. Fue la Navidad más triste para los niños, que extrañaban terriblemente a la tía. Llegaron a hacer un árbol de Navidad especial, decorado con dibujos y mensajes para ella. «Para que lo vea cuando vuelva», explicó Eduardo con la lógica simple de un niño. Miguel también sentía la ausencia de su hermana. Por las noches, después de que los niños dormían, se quedaba en el portal mirando el camino, como si esperara que Rosa surgiera en cualquier momento. «¿Crees que volverá de verdad?», me preguntó cierta noche, revelando una inseguridad que raramente demostraba. «Claro que volverá», respondí, sentándome a su lado y sosteniendo su mano. «Ella encontró a su familia después de tantos años. ¿Crees que va a renunciar a eso fácilmente?». Él sonrió, un poco más tranquilo. «Gracias, Dolores, por todo. Por haber aceptado a Rosa en nuestra casa, por haber entendido la situación. Sé que no fue fácil para ti al principio». Apreté su mano con cariño. «¿Sabes qué me encantó de ti cuando nos conocimos, Miguel? Tu capacidad de amar profundamente. Veo eso en el modo como cuidas de los niños, como me tratas. Era ese amor que guardabas para tu hermana perdida. ¿Cómo podría no entender?». Rosa retornó 2 días antes de Año Nuevo, para la alegría general de la familia. Traía la maleta un poco más grande esta vez y una noticia que cambiaría nuestras vidas. Había vendido la casa en Guadalajara y comprado un terreno en nuestra ciudad, a apenas 2 cuadras de distancia de nuestra casa. «Voy a construir una casita allá», anunció durante la cena de Año Nuevo. «Así estaré cerca de ustedes, pero no estorbando el espacio de la familia». Miguel protestó inmediatamente. «Tú eres de la familia, Rosa. No estás estorbando nada». Ella sonrió. Aquella sonrisa que ahora yo reconocía como una marca registrada de los hermanos. «Lo sé, mi hermano, pero ustedes son una pareja joven con niños en crecimiento. Necesitan su espacio y yo necesito el mío también, pero estaré tan cerca que los niños podrán ir a visitarme todos los días después de la escuela». Mientras los niños celebraban la idea de tener a la tía siempre cerca, reflexioné sobre cómo la vida había cambiado completamente en apenas algunos meses. La foto misteriosa que encontré en la cartera de Miguel, que tantas lágrimas me hizo derramar creyendo ser de una amante, me había traído no una rival, sino una amiga, una cuñada, una tía para mis hijos. El destino tiene de esas ironías. Comenzó con una nueva energía en nuestra casa. Miguel se había recuperado completamente del accidente y volvió al trabajo en correos con un vigor renovado. Rosa y yo iniciamos una pequeña empresa juntas, un taller de costura en el fondo de la casa. Ella había aprendido costura fina en Guadalajara y yo siempre tuve habilidad con aguja e hilo. Comenzamos haciendo ropa para los niños y pronto estábamos aceptando encargos de vecinas y amigas. La construcción de la casa de Rosa comenzó en marzo. Miguel supervisaba las obras los fines de semana y hasta Eduardo ayudaba, cargando ladrillitos y sintiéndose importante. Era un proyecto familiar, una forma de decirle a Rosa que realmente formaba parte de nuestras vidas. La casita quedó lista en noviembre de 1967, justo a tiempo para celebrar la Navidad. Era una casa sencilla, pero acogedora, pintada de amarillo claro con ventanas blancas. Miguel hizo cuestión de plantar rosas en el pequeño jardín del frente, las favoritas de la madre de ellos, según Rosa. Los años siguientes fueron lo que hoy llamo nuestros años dorados. El taller de costura que comencé con Rosa prosperó más allá de nuestras expectativas. En 1969 ya teníamos condiciones de alquilar un espacio propio en la calle principal del pueblo. Contratamos 2 ayudantes y nos especializamos en vestidos de novia y ropa para ocasiones especiales. Miguel fue promovido a gerente de correos en 1968, lo que trajo más confort financiero para nuestra familia.
Pudimos finalmente cambiar los muebles de la sala, comprar una refrigeradora nueva y hasta adquirir nuestro primer carro, un Volkswagen azul marino que se volvió la sensación entre los niños. Las mañanas de domingo se volvieron un ritual sagrado para nuestra familia ampliada. Después de misa, todos se reunían en mi casa para un almuerzo especial. Rosa siempre traía el postre. Era famosa por sus flanes de leche condensada y dulces de frutas de la estación. Fueron años de prosperidad, no solo financiera, sino emocional. Ver a Miguel y Rosa reconstruyendo el vínculo que les fue robado en la infancia era como presenciar un milagro diario. Los niños crecían fuertes y saludables, rodeados por el amor de la familia. Eduardo, siempre estudioso, soñaba con ser ingeniero. Carmen había heredado nuestro talento para la costura y pasaba horas aprendiendo nuevos puntos conmigo y con la tía. Santiago, el menor, era el artista de la familia. Dibujaba constantemente y tenía una imaginación sin límites. Pero no todo fueron flores, mis queridos. La vida real tiene sus pruebas, sus valles oscuros que necesitamos atravesar para alcanzar nuevas montañas. El primer gran desafío vino en 1971, cuando Miguel comenzó a sentir dolores fuertes en la espalda. Al principio, pensamos que fuera consecuencia del accidente de carro que había sufrido años antes. Pero los exámenes revelaron algo mucho más serio, un problema en la columna que exigía una cirugía delicada. Fue Rosa quien encontró al médico en Guadalajara, un especialista renombrado que había estudiado en Estados Unidos. Recuerdo el miedo que sentí cuando supe el precio de la operación. Era una suma que nunca imaginé que algún día necesitaría pagar. Todo el dinero que habíamos economizado para la universidad de los niños tendría que ser usado. La noche anterior al viaje a Guadalajara, después de que los niños fueron a dormir, me senté en la cama al lado de Miguel, sosteniendo su mano. «Va a salir todo bien», dijo, tratando de tranquilizarme, incluso siendo él quien enfrentaría la cirugía. Tragué el llanto y asentí, tratando de parecer fuerte. «Claro que sí. Y cuando vuelvas, vamos a celebrar con ese asado que tanto te gusta». Rosa fue con nosotros a Guadalajara. Se quedó a mi lado durante las 8 horas en que Miguel estuvo en el quirófano, sosteniendo mi mano, trayéndome café, rezando conmigo. Cuando el médico finalmente salió para decir que la operación había sido un éxito, caímos en los brazos una de la otra, llorando de alivio. La recuperación de Miguel llevó meses. Necesitó quedarse alejado del trabajo, lo que significó una reducción significativa en nuestros ingresos. Fue un periodo de aprieto financiero, pero nunca de desesperación. El taller de costura se volvió nuestra principal fuente de sustento, con Rosa y yo trabajando hasta tarde de la noche para dar cuenta de los encargos. Eduardo, con sus 12 años, consiguió un trabajo de medio tiempo entregando periódicos para ayudar con los gastos. Carmen cuidaba de la casa y de Santiago cuando yo no estaba. Éramos un equipo, una familia que se apoyaba en tiempos difíciles. En 1972, cuando Miguel finalmente pudo volver al trabajo, aunque con restricciones, sentimos que habíamos superado una gran prueba. Nuestra familia estaba más fuerte, más unida, y yo había descubierto en mí una fuerza que no sabía que poseía, la capacidad de sostener a mi familia, de ser el pilar cuando fuera necesario. El segundo gran desafío vino en 1975, y esta vez fue Rosa quien necesitó de nosotros. Durante un examen de rutina, los médicos encontraron un nódulo en su seno. El diagnóstico vino como un rayo en día de cielo azul: cáncer. En aquella época, el cáncer de mama era casi una sentencia de muerte, especialmente en pueblos pequeños como el nuestro, donde los recursos médicos eran limitados. Pero nos negamos a aceptar eso pasivamente. Si Rosa había esperado 30 años para reencontrar a su familia, no íbamos a perderla ahora. Fue Miguel quien organizó todo. Vendió el Volkswagen y compró uno más antiguo para conseguir dinero extra. Hipotecó parte de la casa. Pidió préstamos a amigos, todo para conseguir el mejor tratamiento posible para su hermana.
Rosa fue operada en la Ciudad de México, en el recién inaugurado Hospital del Cáncer. La cirugía fue radical, una mastectomía total, como se llamaba en la época. Me quedé con ella durante las 2 semanas de internación, durmiendo en una silla al lado de su cama, sosteniendo su mano en las noches de dolor más intenso, prometiendo que todo quedaría bien, incluso cuando no tenía certeza de eso. El periodo de quimioterapia que siguió fue brutal. Rosa perdió los cabellos, adelgazó drásticamente, se mareaba con cualquier olor de comida. Verla sufrir así, después de todo lo que ya había pasado en la vida, parecía una cruel injusticia del destino. Pero, ¿saben qué descubrí durante ese tiempo? Que la fuerza de Rosa no estaba en el cuerpo, sino en el alma. Incluso en los días peores, ella encontraba motivos para sonreír. Cuando los niños la visitaban, hacía cuestión de sentarse en la cama, ponerse un pañuelo colorido en la cabeza y contar historias divertidas, como siempre hacía. «No quiero que me vean como una persona enferma», me dijo. «Quiero que recuerden a la tía Rosa que conocieron». En diciembre de 1975 recibimos la mejor noticia de Navidad. Los exámenes indicaban que Rosa estaba respondiendo bien al tratamiento. El cáncer parecía estar en remisión. Fue una Navidad de gratitud, de lágrimas de alegría, de promesas renovadas. La recuperación de Rosa fue lenta, pero constante. En 1976 pudo volver a trabajar en el taller, aunque solo por algunas horas al día. Rosa nunca más fue la misma físicamente. El tratamiento había cobrado su precio, pero espiritualmente floreció de una forma que me inspiraba diariamente. En 1977, cuando cumplió 2 años de remisión del cáncer, Rosa nos presentó una idea. Quería organizar un grupo de apoyo para mujeres con cáncer de mama en nuestra región. En la época, era un asunto tabú, algo que las mujeres sufrían en silencio, escondidas por la vergüenza y el miedo. Rosa quería cambiar eso. Comenzó con reuniones pequeñas en la sala de su casa. 3, 4 mujeres al inicio, todas mirando hacia abajo, vacilantes en compartir sus experiencias. Pero Rosa tenía un don para hacer que las personas se abrieran. Compartía su propia jornada sin filtros, el descubrimiento del nódulo, el miedo paralizante del diagnóstico, la cirugía, la quimioterapia, los días en que quería desistir. «Pero mírenme ahora», decía con aquella sonrisa que iluminaba la sala. «Estoy aquí. Sobreviví. Y ustedes también van a sobrevivir». El grupo creció. Pronto mujeres de pueblos vecinos comenzaron a aparecer. El padre nos cedió una sala en la iglesia para las reuniones mayores. Rosa comenzó a coser pequeñas almohadas en forma de corazón para distribuir a las mujeres que habían pasado por la mastectomía. Ayudaban a aliviar el dolor y servían como un recordatorio de que no estaban solas. Miguel observaba el trabajo de su hermana con inmenso orgullo. «¿Viste cómo funciona, Dolores?», me dijo cierta noche. «Todo el dolor que pasamos en la vida puede transformarse en ayuda para alguien más». Aquellas palabras se quedaron conmigo. Todo el dolor que pasamos puede transformarse en ayuda para alguien más. ¿No era exactamente eso lo que estábamos viviendo? El sufrimiento de la separación de Miguel y Rosa en la infancia, la angustia que sentí al encontrar aquella fotografía e imaginar una traición, el accidente, la enfermedad. Todo nos había moldeado, fortalecido, preparado para ayudar a otros en su camino. Al final de 1978, organizamos la primera caminata rosa de nuestro pueblo. 50 mujeres, la mayoría de ellas sobrevivientes de cáncer de mama o apoyadoras, caminando por las calles principales con banderas y globos rosados. Fue un evento revolucionario para nuestra pequeña comunidad conservadora. Rosa caminaba al frente con un pañuelo rosa en la cabeza. Aunque su cabello había crecido nuevamente, usaba el pañuelo como símbolo de solidaridad con las mujeres que aún estaban en tratamiento. A su lado, Miguel sosteniendo orgullosamente una de las puntas de la bandera principal, y yo caminando justo atrás,
pensando en cómo la vida da vueltas, en cómo aquella fotografía encontrada años atrás había desencadenado una serie de eventos que ahora resultaba en este momento de unión y esperanza. Los años 1980 llegaron trayendo vientos de cambio para nuestra familia. Mis hijos, aquellos niñitos que una vez corrieron para conocer a la tía Rosa cuando ella llegó de Guadalajara, ahora eran jóvenes adultos trazando sus propios caminos. Eduardo, mi primogénito, se graduó de ingeniero civil en 1981, realizando el sueño que alimentaba desde niño. Aún me emociono al recordar la graduación. Miguel, yo y Rosa, sentados lado a lado en la platea, los tres con lágrimas en los ojos cuando él subió al escenario para recibir el diploma. Aquella noche, durante la celebración en familia, Eduardo hizo un brindis que jamás olvidaré. A mis padres, que me enseñaron el valor del trabajo honesto, y a mi tía Rosa, que me mostró que nunca es tarde para encontrar a quien amamos. Carmen siguió mis pasos y los de Rosa, pero elevó nuestro oficio a otro nivel. Después de trabajar años en el taller con nosotras, consiguió una beca para estudiar diseño de moda en la Ciudad de México. En 1983, a los 22 años, abrió su propia boutique en la capital. Atelier Dolores Rosa era el nombre en dorado en la fachada elegante, un homenaje a nosotras dos, que le habíamos enseñado los primeros puntos. El orgullo que sentí al ver nuestros nombres allí eternizados en el sueño de mi hija es indescriptible. Santiago, mi bebé de espíritu libre, eligió un camino que inicialmente nos asustó. En 1984, a los 21 años, anunció que iba a viajar por América Latina con apenas una mochila en la espalda y su cámara fotográfica. Miguel quedó aprensivo. Yo lloré escondida por noches, pero fue Rosa quien nos hizo ver la situación con otros ojos. Dejen que el muchacho vuele, dijo en aquella su manera serena de encarar la vida. Tiene el mundo entero para conocer e historias para contar, y siempre tendrá un hogar al cual volver. Rosa tenía razón, como siempre. Durante 3 años, Santiago viajó por países que yo apenas conocía los nombres. Mandaba cartas y fotografías increíbles que decoraban nuestra pared de la sala. Montañas nevadas de Perú, playas de Chile, selvas de Colombia. En 1987 volvió a México con un libro de fotografías publicado e historias suficientes para entretenernos por meses. Mientras nuestros hijos construían sus vidas, Miguel y yo nos adaptábamos a la nueva fase del nido vacío. Nos jubilamos a principios de los años 1980. Él de correos, después de 30 años de servicio dedicado. Yo del taller que pasé a las manos competentes de nuestras empleadas, manteniendo apenas una participación consultiva. Nuestra rutina se transformó. Las mañanas eran para cuidar de la huerta que expandimos en el patio, las tardes para visitar amigos, hacer trabajo voluntario en la iglesia o simplemente quedarnos en el portal tomados de la mano, viendo la vida pasar en nuestra calle tranquila. Las noches muchas veces eran pasadas en la casa de Rosa, jugando cartas, viendo telenovelas o apenas conversando sobre los viejos tiempos y los nuevos acontecimientos. Rosa continuaba con su grupo de apoyo, que ahora atendía a mujeres con diversos tipos de cáncer y sus familias. El pequeño grupo que comenzó en su sala de estar se transformó en una asociación formal con sede propia, voluntarios entrenados e incluso un médico que ofrecía consultas gratuitas una vez por semana. Ella había transformado su dolor en un movimiento de solidaridad que salvó innumerables vidas, no solo en el sentido físico, sino principalmente en el sentido emocional. En 1985, cuando Rosa cumplió 10 años libre del cáncer, organizamos una gran celebración. El salón parroquial fue decorado con flores rosadas, carteles hechos por las mujeres del grupo de apoyo y fotografías que contaban la historia de su jornada. Más de 100 personas comparecieron, pacientes que ella había ayudado, familiares agradecidos, médicos y enfermeras que se habían vuelto aliados de la causa.
Fue una noche de muchas lágrimas, pero de aquellas que limpian el alma, que curan. Miguel hizo un discurso emocionante aquella noche. Habló sobre los 30 años que pasó buscando a la hermana perdida, sobre cómo casi la perdió nuevamente por la enfermedad y sobre la gratitud infinita que sentía por tenerla en su vida. Rosa no es apenas una sobreviviente, dijo con la voz embargada. Ella es una luz que ilumina el camino para que otros encuentren esperanza en la oscuridad. Los años siguientes trajeron alegrías inmensas con la llegada de los nietos. Eduardo se casó en 1986 con Teresa, una colega de trabajo, y en 1987 nació mi primer nieto, Rafael. Carmen encontró el amor en Pablo, un arquitecto que conoció en la Ciudad de México, y ellos nos regalaron las gemelas Julia y Beatriz en 1989. Santiago demoró más en establecerse, pero cuando lo hizo fue de una forma sorprendente. Volvió de uno de sus viajes fotográficos con Carmen, una historiadora mexicana, y en 1991 nació Miguel, un niño con los ojos rasgados del padre y la sonrisa cautivante de la madre. Ver a nuestros nietos creciendo, llenando nuevamente la casa de risas y carreras durante las vacaciones y fiestas de fin de año, era una bendición que Miguel, yo y Rosa celebrábamos diariamente. Rosa, que nunca tuvo hijos biológicos, se volvió la abuela postiza más dedicada que aquellos niños podrían tener. Contaba historias fantásticas, enseñaba juegos antiguos, hacía pasteles y dulces que dejaban a todos lamiendo los dedos. Los pequeños la adoraban y no entendían por qué ella vivía en una casa separada de la nuestra. Tía abuela Rosa debería vivir con abuelita y abuelito, decía Rafael con la lógica simple de un niño. Pero fue alrededor de Milwautrión, Billy 992, cuando Miguel cumplió 59 años, que notamos los primeros señales, pequeños olvidos, confusiones con fechas, dificultad para encontrar las palabras correctas durante una conversación. Al principio, atribuimos al cansancio natural de la edad. Pero cuando él se perdió volviendo de la panadería, un camino que hacía diariamente hacía décadas, percibimos que algo más serio estaba pasando. El diagnóstico vino como un golpe: Alzheimer en etapa inicial. El médico, un joven neurólogo de Guadalajara, explicó que la enfermedad progresaría lentamente, robando las memorias y habilidades de Miguel hasta que se volviera completamente dependiente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, sosteniendo la mano de Miguel con fuerza, como si pudiera impedirle escurrirse lejos de mí. Cada caso es único, el médico respondió con gentileza. Pueden ser 5 años, pueden ser 15. Lo importante es que aprovechen el tiempo de lucidez que aún resta y se preparen para lo que está por venir. Salimos del consultorio en silencio, cada uno absorbiendo el peso de aquella noticia a su modo. Miguel, siempre el pilar de fuerza de nuestra familia, parecía súbitamente frágil, perdido. Rosa, que nos había acompañado en la consulta, caminaba con la cabeza baja, las manos temblando levemente. No del Parkinson leve que comenzaba a manifestarse en ella, sino de la emoción contenida. Fue durante la cena aquella noche, después de que Rosa se recogió para su casa, que Miguel finalmente habló sobre el diagnóstico. «Tengo miedo, Dolores», dijo, mirando sus propias manos. «No de morir. Tengo miedo de olvidarte a ti, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de olvidar a Rosa, después de pasar tantos años buscándola». Sostuve sus manos entre las mías, sintiendo el peso de cada palabra. «Entonces, vamos a garantizar que recuerdes por el mayor tiempo posible. Y cuando no puedas más recordar, yo recordaré por nosotros dos. Guardaré cada memoria, cada momento, como un tesoro». En los años que siguieron hicimos exactamente eso. Creamos un álbum de memorias para Miguel, un gran libro con fotografías de todas las fases de nuestra vida, con leyendas detalladas explicando cada evento, cada persona. Grabamos cintas casete con historias de nuestra juventud,
de cómo nos conocimos, del nacimiento de los hijos, del reencuentro con Rosa. Nuestros hijos, entendiendo la gravedad de la situación, visitaban con más frecuencia, trayendo a los nietos, llenando la casa de vida y recuerdos. Rosa se mudó para un pequeño anexo que construimos en el fondo de nuestra casa. Para facilitar, dijo, pero sabíamos que era para estar más presente, para ayudar en los cuidados con Miguel, para no perder ningún momento precioso con el hermano que había reencontrado tan tarde en la vida. La progresión de la enfermedad fue como el médico previó, lenta pero implacable. En 1995, Miguel ya necesitaba supervisión constante. Confundía los nombres de los nietos, olvidaba cómo hacer el nudo de la corbata. A veces se perdía en conversaciones simples, pero aún tenía momentos de claridad cristalina cuando era el mismo Miguel de siempre. Cariñoso, bien-humorado, lleno de historias para contar. Uno de esos momentos ocurrió en la Navidad de 1996. La familia toda estaba reunida en nuestra casa. Hijos, nueras, yerno, nietos. La mesa estaba puesta en el portal, decorada con las flores de nuestro jardín. Miguel, que aquel día parecía especialmente lúcido, pidió la palabra antes de la cena. «Quiero agradecer», dijo, mirando cada rostro alrededor de la mesa. Agradecer por esta familia maravillosa que construimos juntos. Agradecer a mi Dolores, que encontró una fotografía en mi cartera hace tantos años y, en vez de apenas acusarme, tuvo el coraje de preguntar quién era Rosa. Los ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos. Nunca habíamos contado a los hijos el verdadero inicio de la historia. Cómo descubrí la foto, las semanas de angustia pensando que Miguel me engañaba. El confronto en el hospital. Sin el coraje de su madre, Miguel continuó. Tal vez yo nunca hubiera encontrado a mi hermana. Tal vez Rosa y yo hubiéramos pasado el resto de nuestras vidas separados, como nuestros padres desearon. Pero el destino tenía otros planes. Rosa, sentada al lado de su hermano, tomó su mano. Las lágrimas escurrían silenciosamente por su rostro, pero ella sonreía. Aquella sonrisa que compartía con Miguel, que había iluminado nuestras vidas por tantos años. Entonces, propongo un brindis, Miguel concluyó, levantando su copa con la mano que no sostenía la de Rosa. A la familia que elegimos, al coraje de hacer preguntas difíciles, al amor que sobrevive a cualquier distancia y a cualquier tiempo. Fue la última Navidad en que Miguel estuvo verdaderamente presente con nosotros. En 1997, la enfermedad aceleró su curso. Comenzó a tener dificultades para reconocer personas, para vestirse solo, para realizar tareas básicas del día a día. Rosa y yo nos alternábamos en los cuidados. Ella, incluso con su salud más frágil, debido a la edad y a las secuelas del tratamiento del cáncer, insistía en hacer su parte. Él es mi hermano, decía cuando yo sugería que descansara. Pasé 30 años sin poder cuidar de él. Rosa y yo, con la ayuda de una enfermera que venía algunas horas por día, nos dedicamos íntegramente a él. Dábamos baño, hacíamos curaciones, alimentábamos, lo girábamos en la cama para evitar escaras, conversábamos aunque sin saber si él comprendía lo que decíamos. En los momentos más difíciles, cuando el cansancio me abatía, o cuando la tristeza de ver a mi compañero de vida en aquella condición parecía insoportable, Rosa era mi fortaleza. Acuérdate de quién él fue, decía, no de lo que la enfermedad hizo de él, sino del hombre que amamos, del hermano que nunca desistió de encontrarme, del padre que sus hijos admiran, del abuelo que sus nietos adoran. Esa es la verdadera esencia de Miguel, y ninguna enfermedad puede quitarle eso. No voy a desperdiciar una tarde de abril de 1999, mientras hacíamos la higiene de 1998, noté que Rosa Miguel tuvo parecía una más cansada que lo habitual.
el diagnóstico. Aquella noche, una fractura en la cadera, que llamarla para la cena inmediata. La encontré durmiendo con tan 65 profundamente años, que no tuve coraje, y la salud ya comprometida por la progresión de la una nota diciendo que había guardado comida altos en la refrigeradora, pero no teníamos opción. Despertara con hambre. La cirugía fue exitosa. Cuando entré en el cuarto de Rosa para ver cómo estaba, la encontré postrado en cama, exactamente en la misma posición de la noche anterior. Su rostro estaba sereno, en paz, pero su cuerpo estaba frío. Rosa había partido durante el sueño, silenciosamente, como vivió gran parte de su vida. El médico dijo que fue un infarto masivo, que ella no debe haber sentido dolor. Una muerte tranquila después de una vida que, a pesar de los desafíos, fue rica en amor y propósito. Pero para mí, para nuestra familia, fue una pérdida devastadora. ¿Cómo contar a Miguel que su hermana, que él había buscado por 30 años y con quien convivió por otros 33, no estaba más entre nosotros? En sus momentos de lucidez, cada vez más raros, él aún preguntaba por ella. ¿Dónde está Rosa? ¿Vendrá hoy? Decidí no contar. Tal vez haya sido errado, tal vez haya sido cobardía, pero no conseguí imaginar infligir ese dolor a él, incluso sin saber cuánto realmente comprendería. Su rostro estaba pálido por Rosa y sus manos temblaban más. Pronto vendría a visitarlo. ¿Estás bien? Estaba ocupada con el grupo de apoyo o descansando. Solo necesito descansar un poco. A veces respondió con una sonrisación y pronto olvidaba. La edad está cobrando otras su precio. Veces quedaba agitado, insistía como si en algún rincón de su mente garantizando que cuidaría de Miguel sola por el resto del día. Epílogo. Ella el último adiós, lo que ya era un señal de que realmente 6 meses después de Rosa. Bien. En octubre de 1999, Rosa raramente aceptaba alejarse de Miguel. Tuve una mañana tranquila de domingo. Yo estaba sentada al lado de su cama, como hacía todas las mañanas, leyendo para él trozos de libros que solía apreciar, incluso sin saber si aún comprendía. De repente, abrió los ojos. Partió sin un último adiós, sin drama, como si apenas hubiera decidido unirse a la hermana que tanto amaba. Enterramos a Miguel al lado de Rosa, en el cementerio de nuestro pueblo. Una única lápida para los dos, con la inscripción: hermanos en la vida, inseparables en la eternidad. El amor verdadero trasciende el tiempo y la distancia. Hoy, 26 años después de perderlos, a los 83 años, guardo con cariño la fotografía que encontré en la cartera de Miguel en aquella tarde distante de 1965. Está en un portarretratos especial en mi sala, al lado de fotos más recientes de Rosa con nuestros hijos y nietos. A veces, tomo la foto en las manos y pienso en cómo una simple imagen en blanco y negro cambió completamente el curso de nuestras vidas. Si hay un mensaje que me gustaría dejar para ustedes, mis queridos, es este. Detrás de cada desafío, de cada dolor, de cada malentendido, puede haber un propósito mayor que aún no conseguimos ver. La vida raramente sigue el camino que planeamos, pero muchas veces nos lleva exactamente para donde necesitamos estar. Aquella foto de otra mujer en la cartera de mi esposo no era el fin de mi historia de amor. Era apenas el comienzo de una historia aún mayor, más bonita y más significativa de lo que jamás podría imaginar. Aquellos ojos castaños que un día brillaron de alegría, de amor, de esperanza. Por un breve momento, pareció realmente verme, reconocer quién yo era. Dolores dijo con una claridad que no demostraba hacía meses: Rosa me está llamando, es hora de ir. Fueron sus últimas palabras. Minutos después, cerró los ojos y su respiración fue quedando cada vez más lenta hasta cesar completamente.
El descubrimiento que podría haber destruido nuestro matrimonio acabó por enriquecerlo de maneras que jamás podría imaginar. Trajo a Rosa para nuestras vidas, completó la familia de Miguel, expandió nuestros corazones y nos enseñó lecciones profundas sobre perdón, confianza y el poder del amor verdadero.